Hola, soy Humberto Pedrosa de Anda. Estamos viendo cómo hacer un anom desbalanceado para multigrupos. Ahora veamos el método 3 para calcular la desviación estándar. Aquí primero necesitamos a cada dato restarle la gran media y elevarla al cuadrado. Y luego vamos a sumar todos esos resultados. Entonces, mira, para el primer dato, ese primer dato es este 84 de aquí, le vamos a restar la gran media. La gran media la habíamos calculado desde el principio. Aquí está x doble barra, es del 71.11. ¿Sí? Y entonces esto lo voy a poner en un gran paréntesis para poder elevarlo al cuadrado. Para poder correr la fórmula al resto de las celdas, voy a fijar la celda donde está la gran media, la celda B18. ¿Sí? Con los signos de pesos o de dólares. Ahora sí, jalo la fórmula hacia abajo, 5 renglones, porque tengo 5 datos en el primer grupo. Luego jalo la fórmula hacia la derecha y la jalo luego hacia abajo, 9 renglones, porque tengo 9 datos en el grupo B. Y luego vuelvo a jalar la fórmula hacia la derecha y jalo la fórmula 3 renglones hacia abajo porque tengo 3 datos en el grupo C. Ahora hay que sumar todo esto. Todo esto lo sumo. No importa que esté tomando las celdas pintadas de negro, simplemente van a sumar 0. Y bueno, pues este dato lo voy a utilizar en una tabla de ANOVA. Aquí está. En la tabla de ANOVA, este 9727.76 que acabo de calcular no es otra cosa más que la suma de cuadrados totales. Entonces ese dato lo pongo aquí. Listo, ya está. Bueno, ahora, la suma de cuadrados de los residuales. Este dato seguramente ya lo tengo calculado en otro sitio. Fíjate que es el que usamos en el método 1. Esta sumatoria donde a cada dato le restamos su media correspondiente, le elevamos al cuadrado y la sumamos, nos dio 7398. Esa es la suma de cuadrados de los residuales, obtenida del método 1. Entonces, del método 1 copio el 7398. La suma de cuadrados de los efectos ya es muy sencilla de calcular, no es otra cosa más que la diferencia entre la suma de cuadrados totales y la suma de cuadrados de los residuales. Hago la resta, 9727 menos 7398 me da 2329. Seguimos completando la tabla de ANOVA. Los grados de libertad totales es el total de datos que tenemos menos 1. Fíjate que el total de datos lo tenemos calculado desde acá, desde el principio, es este 17 de aquí, ¿sí? Le voy a restar 1. Entonces tenemos 16 grados de libertad en total. Ahora, para los efectos, ¿cuáles son los grados de libertad? Los efectos son los grupos que tenemos. ¿Cuántos grupos tenemos? Tenemos 3. ¿Sí? Es el valor de hecho de K. Ese valor de K lo tenemos aquí desde el cálculo de la desviación estándar con el método 1. K vale 3, pero le vamos a restar 1. ¿Sí? Entonces es 3 menos 1, me quedan 2 grados de libertad para los efectos. Por lo tanto, para los residuales podemos obtener los grados de libertad por diferencia. Sería 16 grados de libertad totales menos 2 de los efectos. Nos quedan 14 grados de libertad para los residuales. Bueno, ahora vamos a completar la media de la suma de cuadrados. Para los efectos, es la división de la suma de cuadrados de los efectos entre sus grados de libertad. Es decir, 2329 entre 2. Para la suma de cuadrados de los residuales, perdón, quiero decir, para la media de la suma de cuadrados de los residuales, necesitamos la suma de cuadrados de esos mismos residuales, 7398, dividido entre sus grados de libertad, que son 14. Nos da 528.47. Y ahora sí, este 528.47 es el dato que necesitamos para calcular la desviación estándar. Sería la raíz cuadrada
de ese 528.47 nos da igual a 22.98. Esa es la desviación estándar con el método 3. Bueno, ya nada más voy a completar la tabla de ANOVA para hacer el ejercicio, pero en realidad el valor de f y el p-valor ya no los necesitamos. El valor de f se obtiene de la división de la media de la suma de cuadrados de los efectos entre la media de la suma de cuadrados de los residuales. Nos da 2.2. Y el p-valor se obtiene de la siguiente manera. Sería f.dist.rt, la fórmula, abrimos paréntesis, ingresamos el valor de f 2.2, los grados de libertad de los efectos, los grados de libertad de los residuales. Cerramos paréntesis y nos da 0.14. Bueno, como este p-valor es mayor a un nivel de significancia que yo definí como 0.05, entonces concluyo que las medias son iguales, no va a haber diferencia entre ellas. Aún antes de completar el ejercicio de ANOM, ya con ANOVA estoy sabiendo que las medias son iguales. Bueno, completemos el ejercicio de ANOM, que es lo que nos interesa en este capítulo. En la siguiente cápsula te voy a explicar cómo calcular los límites de decisión. Te espero allí. Hasta luego.